Saludos República Dominicana, qué bueno es poder llegar a todos los confines de la humanidad con el toque de queda nacional e internacional. Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana, con un solo propósito, un solo objetivo, la defensa de los derechos fundamentales de todos los dominicanos y de otros ciudadanos en el globo terráqueo que sean afectados. Señores, estamos en distintos canales, Canal 29, Canal 25, Canal 16, Canal 43, Canal 51 en Estados Unidos. Estamos prácticamente en el mundo. Abogado, Justicia y Sociedad. Como cada semana tenemos siempre un buen invitado. Y hoy no es la excepción. Señores, un hermano, un amigo, un colega, egresado de la Universidad Mundial Dominicana, con más de 30 años en el ejercicio, se ha desempeñado como juez de paz, además juez de distintas jurisdicciones en la ciudad de Moca, con maestría en Derecho Inmobiliario, maestría en Derecho Civil y Procesal Civil. En verdad, para nosotros es un honor tener un investigador y un gran ser humano, el licenciado Patricio Nina Vázquez. Bienvenido, profesor. Gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo se siente? Estamos bien, Luis. Estamos bien. Profesor, usted sigue ejerciendo en la ciudad de Moca y en otras ciudades, ¿verdad? Sí, el ejercicio es a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Cuál es el área que usted más se desenvuelve? Bueno, el área mía es el área civil, comercial y inmobiliaria. Inmobiliario. Hoy nos han citado a esta tribuna para hablar de un tema que en verdad le interesa al país. Un tema que ha sido un dolor de cabeza para los dominicanos, incluso para el propio Estado. Nos referiremos a la frontera, nos referiremos al muro fronterizo, nos referiremos hasta dónde el tráfico ilegal de los ciudadanos haitianos pertenece simplemente al pueblo sencillo, o hasta dónde está involucrado el propio Estado. Y para eso tenemos nuestro invitado, profesor. Bueno, sí, con relación al problema fronterizo, de manera breve para que la persona entienda, debo decirle los orígenes. Así como llega el polvo del Sahara que tenemos, que nos está dando un calor agobiante, eso mismo ocurría en las cortes europeas. La política europea influía en la colonia española. ¿Qué ocurrió? Que en la ciudad, en los Países Bajos, en la ciudad de Nimega, se firmó una paz entre todos los países europeos. Esa paz de Nimega trajo como resultado que la beligerancia que existía en la colonia entre las dos partes de la isla cesara esa beligerancia, y fueron designados un equipo de topógrafos que vino de Francia y España. Ese equipo de topógrafos se encargó de hacer un levantamiento topográfico en la zona fronteriza, y ese levantamiento topográfico, que duró 2 años, dio como resultado que se levantó un documento y un plano firmado del lado derecho en español, y por el otro lado izquierdo del documento en francés. Eso fue debidamente rubricado, y eso dio al traste que ese trazo trajo como consecuencia que se levantaron 222 pirámides. Ese documento fue llevado a España, y en la corte española se decidió que en la ciudad de Aranjuez, que es un municipio de España,
se sentaron el marqués, el conde de Florida Blanca en representación de Carlos III, del magistrado Carlos III, y el marqués de Osun en representación de Luis XIV. Ahí se firmó el llamado Tratado de Aranjuez. ¿Por qué me refiero a ese tratado? Porque ese es el tratado que venimos arrastrando con el problema que ocurre con la frontera. Eso lo vinimos arrastrando. Como ese tratado no fue firmado por Haití, porque Haití no existía como nación, pero como Haití no... la estirpe haitiana no corresponde ni a la estirpe española ni a la estirpe francesa, por eso nunca los haitianos se han sentido con obligación de respetar ese tratado. Eso dio como resultado todas las incursiones que la población conoce, entre ellas la última incursión de los haitianos fue la batalla de Sabana Larga. Esa fue la última batalla, esa fue la batalla que selló la independencia nacional. Con esa batalla de Sabana Larga, las tropas dominicanas persiguieron a las tropas haitianas hasta la zona que se denominó zona del postbellum, zona del status quo. ¿Por qué? Porque las tropas dominicanas persiguieron a los haitianos hasta donde entendían que estaban los límites fronterizos. Pero no obstante, a terminarse la beligerancia, siguió la invasión pacífica de los haitianos. Lo que dio al traste, Luis, de ahí viene el problema, que en 1874 se firmó un tratado entre la República, entre los dominicanos y los haitianos. Ese tratado tuvo un problema porque la diplomacia haitiana siempre ha sido más fina en los aspectos de negociación. El artículo 4 del tratado de 1874 es el que trae el problema que arrastramos, porque ese artículo 4 establece que donde está el paralelo 189, a partir de ahí la frontera se regirá conforme a las actuales posesiones. Entonces, esa situación dio al traste que esa expresión, actual posesión, tuvo una interpretación por los dominicanos y una interpretación por los haitianos. Actuales posesiones, los dominicanos entendíamos que era la zona que existió hasta donde estaban las pirámides, mientras que los haitianos entendían que actuales posesiones eran las posesiones que ellos tenían al momento de la firma del tratado de 1874, que tiene su lógica. Eso dio al traste que la frontera nunca se ha podido sellar. Y fue de tanta relevancia eso, que eso tuvo que ser sometido a un arbitraje ante su santidad el Papa. Eso se le llevó al Papa León XIII para que en su calidad de árbitro diera su opinión y terminara de sellar la frontera. Pero los asesores del Papa le dieron una solución y esa fue la que aceptó el Papa. El Papa mandó un comunicado diciendo que el diferendo que se le había sometido no era de carácter religioso, sino que era de carácter legal y que eso escapaba a la jurisdicción eclesiástica. Ese problema del artículo 4 del Tratado de 1874 es el que todavía arrastramos. Y esa parte es lo que da al traste que aunque tenemos una frontera, la frontera no está clara. En el sentido de que no se respeta la frontera, no se está respetando la frontera. Profesor, interesantísimo ese introito, no solamente legal, sino histórico, social. Ahora nos preguntamos, en la actualidad, desde el aspecto constitucional y legal, ¿qué rige la frontera? Es decir, ahora. Mira, el artículo 9 de la Constitución de la República que habla lo relativo a la conformación del territorio nacional, establece que la parte occidental de la isla, la división es aquella división
que se fijó por el Tratado Fronterizo de 1929, que fue ratificado por el Protocolo de 1936, lo que da al traste que es tanto el Tratado de 1929 como del 36 tienen su fuente de origen en el Tratado de Aranjuez, que son las pirámides. ¿Cuáles son, aparte de la Constitución, las leyes que rigen esta parte de la frontera, es decir, la línea fronteriza? ¿Qué leyes? No, es que el territorio nacional tiene rango constitucional, porque toda la Constitución, ¿no?, es uno de los elementos que tiene que tener lo relativo a la territorialidad. Ahí no hay ley que aplique. La ley, este tema que estamos tratando hoy es un tema de rango constitucional. Pero si es así, profesor, porque se oye bonito en la teoría. Ahora, en la práctica, ¿se respeta el mandato constitucional? ¿Se respeta el principio de legalidad con relación a la frontera? Lo que pasa, Luis, que uno tiene que respetarse uno mismo para poder hacer que lo respeten. La política dominicana que ha existido nunca le ha dado la protección debida a la frontera. Fíjate que la construcción de ese muro fronterizo es una quimera. ¿Por qué es una quimera? Y es bueno que el pueblo dominicano lo sepa. La frontera tiene 392 kilómetros, pero el muro fronterizo solamente va a abarcar 170 kilómetros. Lo que da al traste que van a quedar desprotegidas 222 kilómetros. Si tú calculas los 222 kilómetros por pirámide, entonces estamos en lo mismo, en la 221 pirámides. Entonces, fíjate por qué yo te digo que es una quimera. Por varias razones. Primera razón, la construcción de ese muro es inconstitucional. Y escúcheme, Nina. ¿Por qué usted dice que la construcción de este muro es inconstitucional? ¿En qué parte se vulnera la Constitución al construir el muro? Porque el principio quiere decir no. Y el muro no está en la Constitución, no está plasmado en la Constitución. Lo que están plasmados son los bornes. ¿Y no tiene el Estado Dominicano derecho a delimitar la frontera con un muro? Es que está delimitada desde el punto de vista constitucional, porque mira lo que pasa. Si el Poder Ejecutivo, si el Presidente de la República se pone a construir el muro fronterizo, el Presidente de la República no tiene, los poderes no le son suficientes, porque esa es una decisión congresional. ¿Por qué es una decisión congresional? Escúchame, para que el pueblo entienda. ¿Usted considera que esa decisión debió de ir al Congreso? Tiene que ir al Congreso porque tiene rango constitucional y solamente el Congreso Nacional puede legislar, puede decidir sobre aspectos de territorialidad. Porque el Congreso Nacional es más representativo de la población dominicana que el Ejecutivo. Y el presidente, como representante del Estado Dominicano, no tiene entonces ese mandato, no tiene esa facultad. Lo que pasa es que los poderes tienen sus límites, Luis. Y cuando el presidente se juramenta, jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. El poder del presidente no puede ir por encima de la Constitución, porque el poder del presidente deviene de la Constitución, de un mandato constitucional. ¿Cómo afectaría entonces la construcción de este muro? ¿Cuáles serían las infracciones constitucionales y qué derecho pudiera vulnerar al pueblo dominicano? Entonces, el muro va a traer más problemas que beneficios. ¿Por qué? Porque si tú en tu casa, Luis, tú cercas el frente de tu casa y dejas la parte de atrás abierta, evidentemente que el ladrón no va a forzar una puerta que tú hayas puesto. El ladrón va a buscar por dónde entrarse. Le pasa como un amigo mío en Moca que hizo una mansión y la vi y muy bonita toda y veo todo enverjado y yo de curioso le digo, ¿y ahí en ese baño
Dice, no, esa ventana es de eso para que entre alguien. Yo, eso no está verjado. Dice, no, eso no se necesita. Pues fue un ladrón y pues se entró por ahí. Por ese paso. Entonces, eso va por donde está vacío. Entonces, si construyen 170 kilómetros de muro, ¿tú crees que los haitianos se van a mudar a la parte donde no haya muro, tomando en cuenta de que ¿por qué la construcción del muro es inconstitucional? Te voy a decir por qué. Porque tanto el Tratado de Aranjuez... Escúchame, profesor, con la anuencia suya y con la anuencia de esos amigos televidentes que son fieles al programa Abogado, Justicia y Sociedad, nos vamos a una brevísima pausa, pero al regreso, ¿cuáles son las inconstitucionalidades del muro? Debe de saberlo el pueblo dominicano. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Baldón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Baldón, la reina del sabor. Esa es mi mayonesa y lo pone ricotón. Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas. Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, lo pone ricotón. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida, la garantía de tu salud. Filtros Proveida.
Estamos conversando con el licenciado Nina Patricio Vázquez sobre la legalidad, la constitucionalidad en nuestra frontera y un tópico de gran trascendencia y actualidad, que es la construcción del muro fronterizo. Antes de irnos a la pausa, nuestro invitado ha planteado que la construcción de este muro es inconstitucional, que acarrea varias infracciones de inconstitucionalidad, que el Congreso no ha legislado a favor de este muro. Y nos preguntamos cuáles son las infracciones constitucionales que se dan, cómo afecta el Estado social, democrático y de derecho estatuido en la República Dominicana. Mira, Luis, yo te garantizo que si al Tribunal Constitucional se le sometiera una acción en inconstitucionalidad sobre la construcción de ese muro, tendría que declararlo inconstitucional. ¿Por qué tendría que declararlo inconstitucional? Porque se aparta de los tratados firmados en 1936, 1939 y 1874. Porque esos tratados no contemplan el muro fronterizo. Esos tratados lo que contemplan son los bornes y necesariamente el muro fronterizo no está conforme con los bornes, que eso va a traer un problema. Porque ¿qué va a ocurrir? En 100 años que ya todos estemos bajo tierra, lo que se van a revisar son los tratados. Y en los tratados no va a figurar el muro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando haya una discrepancia entre el muro y el borne, se puede dar dos soluciones. Los haitianos pueden entender que nosotros renunciamos al límite del borne y nos acogemos al muro. ¿Correcto? Entonces, esas son situaciones que no pueden ser variadas. ¿Por qué no pueden ser variadas esos bornes? Por lo siguiente. Decía Balaguer que los tratados internacionales estaban por encima de la Constitución de la República. Y no se equivocaba con eso. ¿Y por qué los tratados internacionales están por encima de la Constitución de la República? Porque la Constitución de la República la puede modificar el Estado del cual pertenece a esa Constitución. Mientras que los tratados internacionales, como intervienen dos estados, un solo estado no puede modificar lo que establece un tratado internacional. Necesita el concurso de los dos firmantes del tratado. Por vía de consecuencia, ese muro viola tanto la Constitución como esos tratados. Pero hasta este momento nadie se había referido, más que usted en este programa, a la inconstitucionalidad de este muro. Bueno, parece ser que el pueblo dominicano considera que el muro es constitucional, porque legal. Hay datos que el pueblo no lo sabe. Ni lo constitucionalista no, del país. El muro, usted le pregunta a la población y ellos creen que el muro se va a hacer parejo, como usted echa una pared, la pared del vecino. No, el muro solamente va a tener 170 kilómetros. Habrá 222 kilómetros que no se puede hacer muro. ¿Por qué no se puede hacer muro? Porque son fronteras naturales que le establecieron los tratados cuando se hizo el trazado. No se puede tirar un muro por el medio del río Masacre, del río Dajabón, que es un borne natural creado por el tratado fronterizo, por el tratado de Aranjuez y por los tratados de 1874 y 1929 y 1936 respectivamente. Profesor, hay una realidad. Entonces, Luis. Hay una realidad, Hay una realidad. La realidad es que de los 10 y pico de millones que ha dado como conclusión el Censo Nacional de Población y Vivienda, se considera que aquí hay más de 3 millones de ciudadanos haitianos. Pero lo peor es que siguen entrando, que se sigue vulnerando el Estado dominicano.
La pregunta es la siguiente. El presidente, pensando en combatir esa migración, ese tráfico de ilegales a nuestro país, ha tratado de crear este muro. La pregunta es la siguiente. ¿No resuelve el muro el tráfico de personas, la ilegalidad, la invasión pacífica de los haitianos al pueblo dominicano? Mira, Luis, vi en el periódico que el presidente de la República va a pronunciar su discurso del 16 de agosto en Cabo Rojo. Y lo va a pronunciar en Cabo Rojo porque... Ahí es que se está construyendo. He de entender que él se va a pronunciar sobre el muro fronterizo. Porque esa es la obra. Ese es el buco insignia. Una ese obra, es el buco insignia de la reelección. Una obra, te lo voy a decir. Una obra inconstitucional. Sí, ese es el buco insignia de la reelección. ¿Y por qué te digo que ese muro es una quimera? Porque el Estado enseña el refajo ahí de que se ha tornado en incapaz de detener la inmigración haitiana. Entonces, ¿qué sería más significativo para un gobierno que quiera resolver de frente ese problema? Creando un ministerio de frontera. Si se crea un ministerio de frontera, donde ese ministerio de frontera se convierta en guardián y traiga eso como consecuencia, que la sede del ejército dominicano sea construida en la zona fronteriza, porque nada hacen los guardias en la capital. Las demás fronteras nuestras son fronteras naturales y aquí nunca se va a poder esperar una invasión por mar. El problema de nosotros es el problema fronterizo. Si aquí se acoge lo que establece el artículo 10 de la Constitución, que dice: se declara de supremo y permanente interés social la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la frontera, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios, culturales del pueblo dominicano. Entonces, el Ministerio de Frontera haría ese papel, porque la frontera se ha convertido en una tierra de castigo generalmente. El guardia que lo mandan para la frontera lo que quiere es hacerse de cuarto y salir de ahí lo más rápido posible. Entonces, si se crea un ministerio de frontera, eso contendría más la incursión haitiana que un muro parcial que se haga. ¿Por qué? Porque en el ministerio de frontera, del cual formarían parte los organismos de seguridad armados, la Secretaría de las Fuerzas Armadas tiene su sede en la capital, pero el Ejército Nacional no tiene razón de ser, de tener su sede, de tener el campamento principal en el 25. Porque, Luis, tú tienes vamos a partir de que la República, el país es una empresa. ¿Dónde tú colocas los guardianes? Tú colocas el guardián en la puerta. Y la puerta que nosotros tenemos es la frontera. Entonces la puerta está abierta. La puerta no tiene vigilancia, porque aquí no se le ha dado el sentido de importancia que tiene la frontera. Fíjate que hubo un personaje de lo cual yo he estudiado bastante, que es Manuel Arturo Peña Valle. Manuel Arturo Peña Valle es la persona que tuvo más conocimiento de asuntos fronterizos. Ese señor inició un programa llamado Dominicanización de la Frontera, porque ya en las escuelas, en la escuela y en los parques, lo que se hablaba era el idioma creol, el idioma haitiano, y las emisoras que se escuchaban eran emisoras haitianas. Y con la finalidad de detener eso, se creó un programa que se llamó Programa de Dominicanización de la Frontera. La democracia, eso fue en la era de Trujillo. La democracia ha sido muy tímida.
en ese aspecto. ¿Por qué ha sido tímida? Porque lo único que ha hecho la democracia, que ha creado una ley de incentivo fronterizo. Esa ley de incentivo fronterizo lo que beneficia a los oligarcas, beneficia a la gente para no pagar impuestos y así sucesivamente. Pero no, te garantizo que nosotros con un ministerio de fronteras, nosotros no tendríamos ni cargado nuestro sistema de salud, ni todos los sistemas públicos, porque los sistemas públicos de nosotros están sobrecargados con una población de haitiana que nosotros no podemos resistir. Entonces, ¿cuál sería una de las iniciativas de ese Ministerio de Fronteras? La iniciativa de ese Ministerio de Fronteras es exhortar a las potencias internacionales como Canadá, Francia y así sucesivamente, que se establezcan hospitales y se establezcan empresas con la finalidad de contribuir, de que los haitianos no tengan, porque es un asunto de supervivencia, los haitianos o viven o mueren, ellos tienen que pasar necesariamente y seguirán pasando siempre. Un muro no detiene la invasión. ¿Tú sabes cuál ha sido el único muro existente entre los haitianos y los dominicanos? La costumbre, porque de mil matrimonios que tú ves, difícilmente tú ves a un dominicano casado con una haitiana. Eso es lo único que ha detenido, que el dominicano y el haitiano nunca hemos hecho liga, pero desde el punto de vista territorial ahí hemos pasado con F. No hemos quemado ahí, porque aquí no se ha hecho nada por la frontera, los gobiernos no hacen nada por la frontera, ese muro no va a resolver nada. Profesor, se escucha bonito, ¿eh? Ahora tenemos una realidad, como dice usted. ¿Cuál es la quimera? Tenemos una realidad. La pregunta es la siguiente. ¿Siguen diario entrando los haitianos? ¿Existe descuido o existe la complicidad del Estado en este tráfico de inmigrantes? Luis, yo te voy a dar una respuesta sencilla. Si tú tienes si tú tienes la puerta cerrada y por razón que sea, tú encuentras una persona adentro y tú lo dejas, tú no estás haciendo nada. Entonces las autoridades, los haitianos lo estamos viendo en la calle, todo. Entonces, ¿por qué hay que hacer un muro? ¿Para qué hay que hacer un muro si los que están dentro, el dueño de casa no les reclama? Entonces ese muro es una quimera, ese muro no va a resolver, se va a gastar muchísimo dinero. En 100 años que estaremos todos muertos, vamos a tener el problema de cuando los haitianos empiecen a invocar que la frontera está dividida por el muro y no por el tratado fronterizo de 1936. Porque, déjeme decirle, hay parte en que el muro se aparta de los hitos. Y ese es el problema. ¿Se ha hecho un estudio satelital de eso? Claro, se aparta de los hitos. Otra cosa, Luis, fíjate, mira. Dice el artículo 10.2, dice: el régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos. ¿Qué quiere eso dejar dicho? Que no se puede, la Constitución prohíbe que los extranjeros adquieran propiedades limítrofes de la frontera. Y se habla de extranjeros, pero todo el mundo sabe que es de los haitianos que se está hablando. Porque si ¿Cómo puede, ¿Por qué se prohíbe? Si tú eres haitiano y tú la zona fronteriza es de tu propiedad. Y vive en Haití y esta es mi propiedad. Dime tú. Vivo en Haití, pero la zona... No solamente eso. Toda la parte dominicana que colinda conmigo es mía. Me pertenece. Entonces eso no se puede. Eso no se puede. Ni haitiano pero ni se nadie. Está respetando esa parte constitucional. Eso no se respeta nada de eso. Eso no se respeta nada de eso. Profesor, yo entiendo que todas las parcelas que en un radio de 2 o 3 kilómetros colinden con la frontera de Haití deben tener restricciones.
para su transferencia, para que esas propiedades no caigan en manos de los haitianos, porque en Haití existe una oligarquía, en Haití existen pobres y ricos. Entonces, cuando tú hablas de ricos, son ricos. Y esos ricos lo que están haciendo es adquiriendo esas propiedades. Y en la medida de que el dominicano no pueda entrar a esas propiedades por el régimen del privado, eso se va convirtiendo en territorio haitiano. Profesor, hay un problema. Los haitianos se van en la mañana y regresan en autobús. Se le cobra 10,000 pesos y no hay chequeo. Cruzan como pasajeros normales. Eso es el testimonio, lo tenemos aquí, de algunos ciudadanos haitianos que se lo han llevado en las mañanas, en la tarde pagan 10,000 pesos en el autobús que viaja de República Dominicana a Haití, y parece ser que en la frontera cruzan como si tuvieran sus documentos. Eso puede ser. ¿Cómo puede ocurrir eso? Y ahí entonces vendría a explicarse lo que usted habla de la quimera del muro. Porque cruzan sin ningún problema todos los días, minibuses llenos. Luis, hay una parte de la frontera. Un segundo, profe. Minibuses llenos. Entonces la pregunta es, ¿la culpabilidad es de ese transporte? ¿La culpabilidad son de los traficantes? ¿O la culpabilidad es del Estado? Profesor, al regreso de la pausa. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Baldón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Baldón, la reina del sabor. Ese es mi mayonesa y lo pone ricotón. Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas. Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, lo pone rico todo. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com.
a su lugar. Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Proveida. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida, la garantía de tu salud. Filtros Proveida. Bien, gracias a los amigos televidentes por continuar con el toque de queda nacional e internacional. Abogado, justicia y sociedad. Señores, hoy conversando sobre los aspectos legales y constitucionales de nuestra frontera. Un tema de carácter social, económico, político, pero a nosotros nos compete la parte constitucional y legal. Decíamos, antes de irnos a la pausa, con relación al muro, que si el muro va a detener la inmigración ilegal, el tráfico de personas, recientemente cae al canal, mueren varias personas, varios ciudadanos haitianos, fruto de la desesperación de ese tráfico ilegal de personas, República Dominicana. La pregunta que dejamos en el aire era la siguiente: ¿quién es el responsable? ¿Los guardias? ¿Las autoridades de migración? ¿Los traficantes de ilegales? ¿El Poder Ejecutivo? ¿El Estado Dominicano? Porque para nadie es un secreto que cruzan cientos de haitianos en minibuses, en autobuses, sin ningún documento, como si fueran legales. ¿Quién aporta este dato? Ciudadanos entrevistados que nos constan que lo tenemos. Entonces, tiene que haber culpabilidad, tiene que haber responsabilidad, porque ya tenemos más de 3 millones aquí de ciudadanos y nadie hace nada. Dígame, profesor. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de la muerte del padre? Te lo voy a responder con lo siguiente. Hay una famosa obra de Lope de Vega que se llama Fuente Ovejuna. Perfecto. Y en Fuente Ovejuna, cuando se mata una persona y la llevan donde el feudal, preguntan ¿quién lo mató? Y la respuesta no se hizo esperar: la justicia. ¿Por qué? ¿Dónde está el responsable? Todos somos responsables por acción u omisión. Es responsable el guardia que coge los cuartos y lo deja pasar. Es responsable el dueño de finca que le ofrece trabajo porque los dominicanos no quieren trabajar y necesitan la mano de obra. Es responsable la empresa constructora y con ellos los bancos comerciales, porque los grandes proyectos de construcciones todos son hechos por mano de obra haitiana.
es responsable el ciudadano común, porque el ciudadano común le renta un cuarto a un nacional haitiano para vivir. Es responsable el sistema de justicia, porque veo que en los tribunales laborales acuden demandas laborales de ilegales haitianos y son acogidas. Y no se presenta el medio de inadmisión de la ilegalidad no puede partir una legalidad. En definitiva, Luis, todos somos responsables. ¿Y el Estado, entonces? El Estado somos todos. Nosotros, el Ejecutivo, la sociedad, el Estado es el representante de la sociedad y el Estado en sí, conformado por todos los ciudadanos, somos responsables en menor o mayor medida. Ahora la responsabilidad del Estado es mayor. ¿Por qué? Porque el Estado, conforme a la Constitución, es la que debe proteger el territorio nacional y el Estado es que traza la política a seguir para dar cumplimiento a la Constitución y al bienestar de ciudadanía. El pueblo delega en el Estado. Profesor, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas, legales, que acarrea precisamente esta ilegalidad, este tráfico de personas? Bueno, Luis, es un problema... Esta vulneración a los derechos, a nuestra propia patria. Mira, el Ministerio Público es el responsable de la política criminal del Estado. También ese tiene su cuota de responsabilidad. Entonces, no es cierto que la política criminal del Estado se pueda mantener cuando tenemos una frontera abierta. Cuando tantos delincuentes haitianos vienen hacia acá, como de aquí van hacia Haití. Fíjate, el magnicidio que pasó cuando mataron al presidente de Haití, esa gente entraron por aquí, fue, como turistas. Entonces, la política criminal del Estado no está funcionando y eso está a cargo del Ministerio Público. O sea que él tiene su cuota de responsabilidad. Fíjate que cuando hay crímenes, muchas veces lo primero que la policía agarra son haitianos. Y de ñapa, si la policía no lo puede resolver, le tira y muerto a los haitianos. Que no siempre, hay haitianos que son legales, que vienen con su documento y todo, pero la mayoría de los haitianos son ilegales. Y eso lo sabe todo el mundo. Yo no puedo llegar a la conclusión, no puedo llegar al término de este programa sin que usted haga una exhortación, sobre todo al Poder Ejecutivo, de una propuesta que en medio del programa usted hablaba. Claro. ¿Es viable que pudiera resolver la creación de este nuevo ministerio? Un ministerio de frontera le daría impulso a la política de protección de la frontera. Sería una innovación. Aquí existen ministerios que no tienen esa importancia desde el punto de vista constitucional, que se le da un presupuesto para nada. Entonces, un ministerio de frontera sí podría paliar en parte el problema de la inmigración haitiana. Además, a través de ese Ministerio de Fronteras se canalizarían ayudas para la potencia europea, porque el problema de Haití es, como ciertamente dice el presidente de la República, el problema de Haití es un problema que nosotros no podemos cargar con él. Nosotros somos los que más beneficiamos a los haitianos, pero es un problema que escapa a nuestra capacidad. En ese sentido, un Ministerio de Fronteras se encargaría precisamente de tutelar y de hacer que se mantenga el respeto de la frontera y con ello los tratados internacionales de la cual es signataria la República Dominicana, y tomando en cuenta, Luis, que tú tienes que poner guardián en la parte más vulnerable de tu propiedad. La parte más vulnerable del territorio nacional es la frontera terrestre. Las otras son fronteras naturales, como son los mares. Profesor,
a pesar de que tenía la intención de llegar al epílogo del programa con esta exhortación, sin embargo, no quisiera que usted se vaya del programa sin escuchar su opinión. La voz cantante, el llamado del presidente de la República en todos los foros internacionales a que acudan a Haití. Algunos dominicanos lo han visto bien y consideran que es una política aceptada porque los que más sufren, a quien más impacta esta invasión, este tráfico de personas, es a los dominicanos. Sin embargo, hay otros estudiosos del derecho internacional que consideran que ha ido más allá de su rol, que ha pasado la frontera de la defensa del pueblo dominicano y ha hecho un papel que es propio del gobierno haitiano. ¿Cuál es su parecer? No, el presidente de la República se ha manejado bien en ese aspecto, dando la voz de alarma a los organismos internacionales. Ahora, ¿qué sí le ha faltado al presidente? Que independientemente el presidente y nosotros tengamos... Pero en esos foros están los representantes de Haití. Sí, lo que pasa, Luis, que... ¿Y quién es representante de Haití? Que el que sufre la consecuencia somos nosotros, los haitianos no sufren consecuencias. Entonces, ¿qué le ha faltado al presidente de la República? Que si bien es cierto, ha dado la voz de alarma con relación a la solidaridad internacional que nosotros hemos tenido, pero también tiene que hacer el papel de la justicia, que de un lado tiene la espada. Porque en la medida que el Estado Dominicano haga presión en defensa de su territorialidad y contenga las masas haitianas que se están desplazando aquí, en esa medida los organismos internacionales tendrán que responder al grito de Haití. Porque fíjate, hay un sector de Haití que no grita. ¿Por qué no grita un sector de Haití? Porque el sector de Haití se está beneficiando de esa inmigración ilegal. ¿Y por qué no grita un sector dominicano? Porque hay un sector dominicano que se está beneficiando. El problema está que el Estado tiene que usar la espada. Y la espada es hacer valer su soberanía de que se respete su territorio. ¿Y por qué que no se hace ese trabajo? No se hace ese trabajo por lo que te dije, por la culpa de la actividad delictuosa reside en la sociedad en conjunta. Todos somos partidarios. Si el Estado ejerce una política agresiva de no dejar entrar los haitianos, inmediatamente tiene sectores, como es el sector de la construcción, que se va a detener, el sector turístico, el sector agrícola. Entonces esas son situaciones que hay que hacerlas gradualmente. ¿Dónde está la culpa del ciudadano común que me está viendo? La culpa del ciudadano común está... Por ejemplo, yo tengo finca de plátano y tú le solicitas a los dominicanos que te vayan a llevar, ninguno quiere. Ninguno quiere. Entonces esa es la responsabilidad de ellos, que ellos han delegado lo que ellos tienen que hacer como obreros, lo han delegado y ha tenido que dársela a los haitianos. Porque aquí hay dominicanos sin estudiar ni esforzarse, todo el mundo quiere vivir bien. Pero entonces, en el fondo, ¿es beneficiosa entonces la migración haitiana? No es beneficiosa. No es beneficiosa desde el punto de vista estatal y desde el punto de vista del Estado dominicano no es beneficiosa. Señores, hemos llegado al final del programa Abogado, Justicia y Sociedad. Espero que haya sido de mucho agrado para ustedes. El próximo fin de semana tendremos una nueva entrega. Y como siempre, que Dios le bendiga.